acusado a Monseñor Irurita de ser antiliberal. Sí, claro que era antiliberal. Pero no por política, sino por consecuencia con su fe. Era antiliberal porque era católico y en consecuencia tenía que admitir la verdad. Y la verdad era Cristo. Y que Cristo ha de reinar, lo dijo él. Soy rey y para eso he venido al mundo. Se ha acusado a Monseñor Irurita de Navarro. Yo tengo una simpatía especial por Irurita, lo siento como si fuera de mi familia, porque me siento, mi madre era navarra, mi hermana también, y mi cuñado también, y familia de nuestros padres, pues eran navarros, vinieron a Barcelona, mi padre catedrático, vino después de la guerra a Barcelona. Mi hermano nació en Pamplona, yo ya nací aquí. Pero bueno, nacer es una circunstancia que no es de donde son sus raíces. Nosotros nos sentimos, la familia nuestra, navarra. Entonces, Irurita lo sentimos como propio. Y todas las atrocidades, todas las indignidades que le hicieron aquí, es como si las hubieran hecho a nosotros. Por lo tanto, yo cuando hablo de Irurita, dice, no, sea usted más tranquilo, menos apasionado. No, cuando uno habla de su familia, pues tiene que estar apasionado y tiene que ser, en fin, una persona que tenga un cierto entusiasmo. Irurita es un hombre intransigente. Eso hoy día parece que es una especie de lacra. Intransigente, no, hombre, no. La transigencia, el diálogo, la componenda, la buscar las soluciones en el fondo. Que decía, bueno, uno dice, yo digo que 2 y 2 son 4. Porque yo digo que 2 y 2 son 6. Y bueno, vamos a conciliar las dos cosas. Acordemos que 2 y 2 son 5. Así nadie se puede conseguir. Eduardo Conde, que era amiga de escuela religiosa, yo le conocí, me dio consejos muy interesantes cuando fui yo a dirigir el periódico a Pamplona. Escribe un libro que tiene Bio Navarra, que dice: la intransigencia ha sido siempre característica del pueblo español. Nunca ha sido condición española transigir en cuestiones de principios. En cuestiones de intereses se puede transigir. Si tengo que pagarte 10, tengo que pagarte 20, pues hombre, ¿qué te parece 15? Eso es legítimo y es normal y es justo. Ahora, en cuestiones de principios no hay transigencias. Pues la transigencia nunca fue característica española en cuestión de principios. Pero en el siglo XIX, dice, la España altiva de las intransigencias cedió paso a la España complaciente de las asimilaciones y componendas. Pero resistió Navarra, sencilla y heroica, preñada de intransigencia, luminosa de fe y transida de tradición. Esta Navarra es la que nace y la que vive los últimos coletazos de esta Navarra. Yo vi los últimos ya después, pero Manuel Irurita. Manuel Irurita nace en 1876, un año después de la derrota de la Tercera Guerra Carlista, cuando Carlos VII tiene que pasar la frontera y termina la resistencia de la Navarra y de la España católica frente al liberalismo que traía los pactos que se hicieron entre Cánovas y Sagasta para preparar la transición y preparar la monarquía liberal, que fue la que nos trajo después todo lo que nos ha venido. Acusan a Irurita de hombre intransigente, pero Ernest Bello, un bretón francés del siglo pasado, del siglo XIX, entusiasta vendeano de los defensores de la Vendée, escribe: el crimen del siglo XIX, que es su siglo, es el no odiar el mal, sino hacerle proposiciones. Solo hay una proposición que hacer al mal: el que desaparezca. Todo arreglo concluido con él conduce no ya a su triunfo parcial, como podría
sino a su triunfo completo. Pues el mal no solo pide directamente expulsar al bien, sino que se suele primero pedir permiso para cohabitar con él. Primero que pide, bueno, vamos a ver, vamos a estar tal, podemos, usted piensa el mal, yo pienso el bien, bueno, podemos buscar puntos de encuentro, que podría decir. La verdadera misericordia es inseparable en un orden activo, no, es inseparable de un odio activo, furioso, devorador, implacable hacia el mal. Esto escribía Ernest Hello en el siglo XIX. Pues de ese temple era Manuel Irurita, obispo intransigente con el mal, con las personas de máxima transigencia, de máxima caridad y de máxima misericordia, pero con el mal y con los instrumentos del mal, intransigente. Esto es un lenguaje que hoy día nos suena como de otra de la galaxia. No conoció la prudencia de la carne ni las componendas ante los enemigos declarados y ciertos de Dios y de la Iglesia. No se amedrantó ante las insidias de los que se oponían a su reinado, ni ante el odio de sus enemigos, que sabía habían de ser puestos a los pies de Cristo Rey. Viene que reine hasta que ponga a mis enemigos bajo mis pies. Como dice Santo Tomás Becket, Irurita murió asesinado porque frente a los acomodaticios políticos y eclesiásticos de su tiempo, amaba demasiado el honor de Dios. Vamos al lema de la conferencia. ¿Fue causa de la muerte de Irurita el querer que Cristo reinara? Sí, pero no solo por quererlo, sino por hacer todo lo que estuviera en su mano para hacerlo efectivo. En varios de sus pastorales habla de el reinado efectivo en este mundo. Y por ser el elemento esencial de su idea y de su pensamiento, lo quiso poner como lema del escudo cuando le nombran obispo. Oportet illum regnare. Es necesario que Cristo reine, hasta poner a sus enemigos bajo sus pies. Es de la frase de San Pablo, la primera epístola a los Corintios, y procuró con todas sus fuerzas hacerlo efectivo en su diócesis. 16 siglos después, 1675, el corazón de Jesús revela a Santa Margarita esta frase que es: Je régnerai malgré mes ennemis et tout qui s'y opposeront. En francés, que es más como yo, Santa Margarita. Yo reinaré malgré, dicen a pesar, no, malgré es mal que les pese a sus enemigos y a todos los que se opongan. Aquí hay una distinción muy curiosa: los enemigos y los que se oponen. Hay dos clases de gente que no quieren el reinado. Luego lo analizaremos. Y medio siglo después, 1733, Bernardo de Hoyos, que no había oído hablar en su vida del corazón de Jesús, le encarga a su amigo Gallifet que busque un libro en la biblioteca de Valladolid, y el libro del padre Croisset, el libro del padre Gallifet, y entonces se entera y ve, conoce la revelación del corazón de Jesús. Y entonces va al Señor y dice: ¿cómo puede ser que en España todavía no se conozca? Y entonces el corazón le revela: reinaré en España con más veneración que en otras partes. Ahora ya no dice general, sino en España. Pues procurar que se cumpliera esta promesa que había hecho el corazón de Jesús. Y las promesas de Dios no son condicionales, son efectivas. El tiempo, a ver cuándo sea. Padre Crowley, cuando se inauguró el monumento al corazón de Jesús, quiso que se pusiera reino en España. No reinar el reino, porque él creía ya que con el Alfonso XII, más
un gobierno liberal, medio masón, que iban a ir todo allí, con toda la nobleza y la burguesía y todo allí, pues aquello ya era el reinado. 1919-1936 vuelan el monumento y el reino no reinaba todavía. Entonces algunos dicen, no, es que se trata de un reinado interior, en las almas de los devotos, de los piadosos, de los buenos, de los escogidos. Pues usted, para este viaje no necesitamos alforjas, porque que reine en las almas de los buenos siempre ha reinado y tal. Ahora, otro dice, no, que reine en las galaxias, es el rey del universo. Ha cambiado la liturgia, ahora se habla del rey del universo. Nuestros universos no necesitan reyes, porque reyes para las personas, para los hombres. Las galaxias, esto es lo del Principito de Saint-Exupéry, es el rey y le pide, oye, pues haz que cambie ahora que salga el sol. Dice, no puedo, el sol solo saldrá dentro de no sé cuántas horas. Entonces, ¿tú eres el rey o qué eres? El rey del universo, si no puedes hacer que las cosas. Hay muchas maneras de intentar, pero Irurita quería el reinado efectivo, no solo en las almas, sino en la sociedad, en las corporaciones, en las familias, primero, en las corporaciones, en los ayuntamientos, en las diputaciones, en los parlamentos y en todas las jefaturas del Estado y de la vida pública y privada. Frente a esta petición y a esta promesa de reinar en el mundo, viene el grito de los enemigos y de los que se oponen. No lumus un reinare sobre nos. No queremos que éste reine sobre nosotros. Irurita quería ser mártir. Y lo afirma don Francisco Canals, de memoria de su hijo, que decía, de entre los mártires españoles de 1936, era catedrático de la Universidad de Barcelona de filosofía. Admiro al obispo Barcelona, Manuel Irurita, que fue mártir porque quiso, ya que pudo huir, pero prefirió quedarse y sufrir la persecución. Él, como todas las personas que han sido, Dios les ha dado una vocación, tiene una premonición, él siente una llamada y siente esa vocación. La vamos a concretar en 5 ocasiones por lo menos que la ha expresado. Al fin de la dictadura, al tomar posesión de la diócesis de Lérida, en su discurso inaugural, dice, vengo en medio de vosotros para inmolarme por la gloria de Dios y la salvación de vuestras almas, si fuera preciso, hasta derramar la última gota de mi sangre. Yo no he visto a ninguno de nuestros obispos que haya dicho en los últimos decenios nada parecido. Al venir a Barcelona en 1930, le dice a su hermano Benito, voy al patíbulo. Si tuviéramos tiempo explicaríamos, no sé, otro día si no, las circunstancias en que viene Irurita a Barcelona. ¿Y cuál es la situación de Barcelona? Hay un informe de Monseñor Tedeschini del año 1928, tremebundo. Se pasa aquí 2 meses hablando con todos los personajes políticos y religiosos de Cataluña y de Barcelona, y hace un informe para Pío XI. La situación que explica, que se parece como una gota de agua a otra a la que tenemos hoy, es terrorífica. Pues bien, para intentar de alguna manera frenar esa situación trágica de las dos iglesias, una iglesia ilustrada, progre, abierta, dialogante, y una iglesia retrógrada, inquisitorial, anticuada, de Albarquer, Gomá. Pues bien, entonces todavía no era Gomá, pero bueno, pues para ello traen a Irurita a Barcelona en nuncio. Pero eso será motivo de otra intervención. Cuando viene a Barcelona dice, voy al patíbulo, saludo a la diócesis barcelonesa, y escribe, la salvación de las almas será nuestra única ocupación.
nuestro único negocio, al cual consagraremos todos los instantes de nuestra vida, hasta derramar la última gota de nuestra sangre si es necesario. Al llegar a la República, un grupo de requetés fueron, cuando se temían el asalto al Palacio Episcopal, a decirle que estaban dispuestos a hacer guardia delante del palacio. Entre ellos, tu tío, tu padre, Pachi, y tu tío Jaime. Sí, estaban allí, eran jóvenes requetés, y fueron. Y Ruita les dijo: hijos, os agradezco vuestra presencia, pero no quiero que se derrame ni una sola gota de sangre por mi causa. En todo caso, será la mía. Y les dijo que no quería. En cambio, Carlos Cardo escribe: cuando Iruita iba por sus viajes apostólicos por toda Cataluña, llevaba un grupo de escoltas armados requetés. Mentira. Que había unos requetés que le solían, si podían acompañarle de incógnito al lado, porque los tiempos eran crudos, sí, escoltas armadas y con requetés allí haciendo alarde de... El beato Peris, que fue el rector del seminario, todavía hay una placa en el patio del seminario, beato Peris, beatificado. El 19 de febrero, después de las elecciones, el 16 de febrero, dice: los curas de los pueblos están muy amenazados, y acaso más que todos el señor obispo, contra el cual se dirigió la puntería de la prensa izquierdista de los últimos días. Estaban ya señalados y armados los que debían asesinarle la noche del lunes. El 16 de febrero fue el domingo, pues el del lunes. Pero el obispo está tan tranquilo, respirando paz y ansias de ser mártir. En cuanto a nosotros, que el Señor disponga como le plazca. Quisiera decir yo lo que dice el señor obispo: no nos caerá la prueba del martirio. En junio del 36, a una señora que se quejaba de los difíciles tiempos, le decía: ¿le parece a usted poca suerte vivir en tiempos que por solo ir a misa se puede ser mártir? Al final del curso le confesó a los seminaristas: a mí me gustaría que al obispo de Barcelona le ataran con una soga al cuello y lo arrastraran por las calles. A las benedictinas de la calle Anglí les dijo: madres, vengo a invitarles al martirio. En junio del 36, el verano, siempre pasaba unas semanas en Navarra, descansando con su familia, y viendo cómo estaba el tema, que se veía mascaba ya, que se sabía que los militares iban a preparar un lanzamiento, no se sabía cómo ni cuándo, pero que sí estaba en el ambiente, le dicen: oiga, no vaya usted a Barcelona, no vuelva, porque aquí aquello se va a liar. Quédese usted aquí, que aquí nosotros lo podemos proteger bien. Y Lorita dijo: no puedo abandonar a mis ovejas. Tengo que volver con ellas y sufrir la persecución que ellas sufren. Cuando volvía de Pamplona, paró en Lérida y se entrevistó con su íntimo amigo, el obispo Wish, que es el que le sucede a él en el obispado de Lérida cuando Iruita viene de Lérida a Barcelona. Eran almas gemelas, pensaban igual. Los dos eran de familias tradicionalistas y el ideal del reino de Cristo lo tenían los dos igual. Y se preguntaban, estaban comiendo, y esto nos lo cuenta el familiar del obispo que estaba presente, si Dios los tendría por dignos del martirio, y en su caso, si sabrían poner ellos la docilidad propia necesaria. Se animaron ambos a decir que sí, y se juramentaron a no abandonar a sus diocesanos, pasase lo que pasase. En Lérida se produce la revolución, primero los militares se ocupan la ciudad, pero al fracasar en Barcelona, pues también son las patrullas las que toman el tema. Había dos comités, vale. Y Wish tiene que escapar y se esconde en casa de unos amigos, pero viendo el miedo que había en tener al obispo,
pues se marcha y se presenta en el cuartel de la Guardia Civil y dice: soy el obispo, vengo a protegerme ante la autoridad de ustedes. El pobre Guardia Civil que oye aquello se queda temblando, llama al capitán y estos llaman rápidamente a Barcelona y ¿qué hacemos? ¿Y qué lo hacemos? Y tal, y bueno, meterlo en la cárcel. Lo meten en la cárcel, está allí unos días, hasta el 8 de agosto, en que lo sacan de la cárcel para llevarlos a Barcelona. Habían hablado con Gobernació de Barcelona, en manos de Esquerra Republicana, y habían dicho traerlos para acá. Pero al salir de Lleida, en el cruce que hay del río para el seminario, para el cementerio, había un piquete que ya sabían que iban a venir, les hacen bajar, los llevan al cementerio y allí los fusilan. Y Luis pide ser el último para ir bendiciendo a todos y muere allí. Cuando Irurita se entera de qué pasaba esto, él dice: yo me voy a entregar igual que Luis. Y los hermanos todos que lo tenían en su calle: ¡no, te entregues, que te matarán! Matado ahí a Luis, me puede matar a mí igual. Pues encantado. Le convencen que no. Y entonces inician una serie de gestiones para intentar sacarlo de Barcelona. Luis Creus, que yo le conocí mucho y escuché sus charlas en la Escola Cordisceso, era cuñado del cónsul italiano en Barcelona, Bossi, y había intervenido para sacar a unos padres jesuitas de Barcelona. Entonces le encargaron que buscase la manera de sacar a Irurita de Barcelona, sin que se enterase Irurita, porque Irurita decía que mientras el Papa no me llame, yo me tengo que quedar aquí. Si el Papa me dice que me vaya, mire, y si me dice que no me dice nada, me creo, y pase lo que Dios quiera. Para salir de Barcelona entonces decía falta varias cosas. Primero, un visado que te tenía que dar un cónsul de algún consulado. Después un pasaporte que daba la sección de pasaportes, que estaba en manos de Esquerra Republicana de Cataluña, la masonería. Y después unos sellos que se ponían en el pasaporte, que según el orden que se ponían de las patrullas de control y de los comités del comité de control de patrullas, pues sabía que los que estaban en el puerto para salir, si era que sí o era que no. Entonces Creus empieza las gestiones. Como era ya el agosto-septiembre del 36 y Mussolini ya estaba con los aviones en Mallorca y había tal, el cónsul italiano tenía poco predicamento. Entonces se fue el cónsul francés, un tal Tremoulet. Guiriera en sus memorias explica que era amigo de Tremoulet, explica quién era Tremoulet. Este era un hombre de Petén, de la Gran Cataluña, bueno, era un hombre, pero estaba metido en el gobierno francés, del cual representaba el gobierno del Frente Popular. Entonces acude Creus a Tremoulet y le dice: tenemos que sacar a Irurita de Barcelona y necesitamos un visado de un país donde va a ir, que va a ser Francia. Tienen que darnos el visado. ¡Uy! Esto es muy peligroso. Oiga, pues si ha salido aquí media docena de obispos que les ha dado. Dice: bueno, esos obispos no tenían la categoría, ni la personalidad, ni el temple de este es muy peligroso. Tiene que hacer 3 cosas. Primera, renunciar a la mitra. Porque si ya no es el obispo de Barcelona, yo ya puedo decir que no tengo ya. Segundo, reconocer que estaba en connivencia con los militares. Tercero, comprometerse a que si sale de España, luego no volverá a zona nacional. ¿Quién podía interesarle a las patrullas de control que renunciara o no renunciara a la mitra? La exigencia de renunciar a la mitra no era exigencia de los enemigos, era una exigencia de Unión Democrática de Cataluña, que estaba con el gobierno
de la República. Y los enemigos de la línea de Irurita exigían que renunciara a la mitra. Entonces, Creus vio la cosa mal y le dijo fue a ver a Irurita, que estaba en gestiones, y que la primera condición era esta. Irurita montó cólera, el hombre tan pacífico, luego puesto en la mesa y dijo: se han acabado las conversaciones, yo no paso por eso ni por nada de lo que están haciendo. Tienen ya previsto el día en que venía un coche a buscarlo, lo llevó al puerto, bueno, como se llevaron a Vidal Garraquer, salvaron allí en Montblanc de las patrullas del comité de allí, pero bien, no compareció. Si hubiera querido, dice Creus, se podría haber buscado fórmulas con una declaración así ambigua de reconocimiento se podía buscar una fórmula que no hubiera parecido un acto de apostasía ni de transigencia, buscar una elección elegante. Pero Irurita era enemigo de las componendas y fue incapaz de... Y dice además, Tremuret me dijo que si renunciaba, él mismo se comprometía a llevar la carta de renuncia al Vaticano por vía diplomática. Creo que dice, este señor, un cónsul, o sea, que va a llevar al Vaticano una carta de renuncia de un obispo, esto suena muy mal. Y entonces dice, se le ofrecieron medios de salir de Cataluña de claro matiz masónico, presentándolo como reconociendo que estaba en connivencia con los militares y que había sido instrumento de la sublevación. Todo esto, claro, era incompatible, pero la trampa estaba hecha de modo que luego le dijeron, bueno, usted ahora sale, luego después se desdice, como han hecho otras y otros. Que bueno, una cosa simbólica, era una cosa que no, pero bueno, yo no... Cuando le detienen, el 1 de diciembre, en casa de los Tort, le detienen porque habían encontrado el nombre de Francisco Tort, el hermano de Antonio, en una relación de una plec carlista en Montserrat. Y entre los que estaba este. Entonces fueron a este. Y como no estaba, buscaron y a una hermana también de Tort. Y fueron a casa a buscarlo. Fueron a buscar. No sabían que era obispo, ni lo supieron antes de matarlo. Lo llevaron con dos hermanas, con los hermanos Tort, Francisco y Antonio, y con dos monjas medrunas que tenía escondidas en su casa a la sede de las patrullas número 11 de Pedro IV, y allí lo tienen y le preguntan. Bueno, Irurita con las hermanas, con las monjas y con todo le dice, no digáis que soy el obispo, decir que soy yo, él y Marcos Goñi, su sobrino y secretario, decir que somos dos sacerdotes vascos, lo cual es la verdad. Y además le dice a la hermana María, ánimo, María, a estar dispuestas a dar la vida por Cristo. Esto en la sede del comité de patrullas. Cuando después lo llevan a San Elías, se encuentran... No, y allí le encuentran un rosario. Y le dicen, ¿para esto para qué es? Dice, ¿es el rosario? Dice, sin él yo no podría vivir. Mirando y diciendo, está tirado. Se lo llevan después a San Elías. Nos solemos hacer una misa el día 26 de enero, por la tarde, estáis invitados todos, que es el día en que acaba la persecución religiosa en Cataluña hace 81 años. Pues, no, 78 años. Pues lo llevan allí y le preguntan si es sacerdote, dice que sí.
Y si dice misa, dice, la he dicho todos los días. Si me dejan, aquí también la diré. Pues para la falla y dijeron, este tío es una provocación a los martirios. Lo tienen allí el día 1 por la noche, el 2 y el 3. Día 3, día de San Francisco Javier, patrón de Navarra. Lo cogen por la noche y lo llevan a Moncada, ahí lo matan. El haber reconocido que era sacerdote y que decía misa y que estaba dispuesto a decirle allí si se lo permitían, que era una clara barbaridad. Algunos dicen, no, tenía miedo, por eso no lo dijo. Yo en una entrevista, en una más bien confrontación que tuve con el bibliotecario del obispado, me dice, hombre, nos hubiera gustado que Irurita hubiera dicho que era el obispo, porque lo mataron sin saber que mataban al obispo, evidente. Dice, nos hubiera gustado. Dice, pero no lo dijo. Yo digo, ¿y usted no se le ocurre por qué no lo dijo? Mejor que tendría miedo. No, porque tendría miedo de que si lo decía no lo mataban. Porque un cura, como lo mataron por cura, a él y a su sobrino, lo mataban sin ningún problema. Pero a un pez gordo, hombre, no eran tan tontos como para un pez gordo tenerlo allí y matarlo por la noche con 11 más en la tapia de Moncada. Hombre, esto hay que utilizarlo. Como hicieron con Polanco, que lo tuvieron aquí, en la calle Enrique Granados, ahí encima de la plaza Medinaceli, no, la plaza Letamendi, lo tuvieron un año. Cogieron preso en Toledo, cuando toman Teruel, y lo cogieron y lo metieron con los militares para dar a entender que la iglesia y los militares estaban juntos. Lo trajeron aquí, y ahí estuvo un año. Y le fueron a ver Irujo, y le fueron a ver una Indía, y le fueron a ver todos los de la Unión Democrática, y le fueron a ver todos diciendo, hombre, que reconozca que firmó la carta de los obispos españoles, pero que él fue presionado para firmarla. Les dijo, mire usted, yo la firmé voluntariamente, yo no puedo decir una cosa que no es así, Polanco. Es más, si hay un error, estoy dispuesto a admitirlo. Pero en el hueco pondré yo otras atrocidades que he visto en mi diócesis. Mientras estuvo en la guerra. También se fue a su pueblo y volvió cuando fue a llevarse quedado. Bueno, dijeron, hombre, no hay nada que hacer. Y todo lo que estaba intentando sacarlo, y el cardenal Berchier de París, y el Maritain, y todos los demócratas cristianos de tal, pues dijeron, hombre, es que este señor, el día 7 de febrero, aniversario de la muerte, del 39, uno dice, no, es que estos asesinatos eran el primer momento, la oleada descontrolada, las turbas. Perdón usted, en febrero del 39 estaba el Ejército Rojo huyendo por la frontera y cogieron al obispo, lo llevaron hasta la frontera, Pont de Molins, y allí con 40 militares más lo asesinan. El día 10 tenemos cada año un acto en Pont de Molins al que les invito a todos ustedes. Tenemos un autocar en Hispania Mártir con el que vamos, y en el lugar celebramos allí un acto en responso y luego una misa en la iglesia, en el lugar donde se hizo un altar con una cruz preciosa y han derribado la cruz. Cada año nos encontramos con una sorpresa. Un año derribaron la cruz, el año pasado habían derribado el ara, todo el altar, y este año no sé lo que nos encontraremos, pero es igual, allí está. Y nosotros honramos la presencia. Les invito a todos, los que quieran, que el 10 de diciembre, el 10 de febrero, sábado, a las 11 de la mañana nos encontraremos allí. A las 9 saldremos aquí en autocar. Que quiera que nos hable, llame a Hispania Mártir y le reservaremos plaza. Pues bien, igual que Polanco, si lo cogen, lo tuvieron preso, no lo mataron a Polanco. ¿Por qué? Porque había que sacarle provecho.
Irurita sabía que si lo tenían preso, no sabría lo que pasaría. Que los milicianos no sabían que Irurita era el que mataban era el obispo. Es claro y determinante. Ancizu era un seminarista argentino que estuvo en Barcelona con Irurita y lo conocían. En Roma no se sabía qué pasaba con Irurita, porque había desaparecido desde el 1 de diciembre que lo sacan de la casa de los Tort. Y unos decían que se lo había liberado los anarquistas, el otro que lo tenían en la cárcel de no sé dónde, el otro que estaba escondido, no sé qué. Y cogen a este, que venía Ancizu, argentino, alumno y conocedor de Visu y de carácter de Irurita, y lo envían a Barcelona con pasaporte diplomático, pasando por París, para que el pasaporte no lo haga Italia, sino que lo haga Francia. Y viene aquí, y aquí se entrevista con todos los gerifaltes de aquí. Ahí en el Paseo de Gracia, entre Valencia y Aragón, está la casa de los vascos. Ahí hay una lápida aquí estuvo Echea, no sé cuántos. Ahí estaban todos el gobierno del vasco y todos estaban allí metidos. Cuando le dicen a Irujo, que empieza la voz de que ha desaparecido Irurita y que no saben dónde está, y que si lo tienen unos, que si lo tienen otros, que tal, empieza. Y entonces Ancizu habla con Irujo y va a ver a Irujo, que estaba en Valencia, y con un coche oficial se lo llevan a Valencia, y por el viaje vuelve en el coche con él. Y explica cómo ve todas las iglesias del camino ardiendo, incendiadas y todo, y se queda aterrado. Y entonces Ancizu le dice, bueno, ¿y qué sabemos de él? Y pues en realidad no sabemos mucho. Sabemos que ha desaparecido, pero no más. Ministro del gobierno. Y esto lo explica Ancizu. Y entonces va a ver a los de la FAI. El jefe de la investigación de la FAI, un tal Escorza. Era un hombre jorobado, maltrecho, y un hombre, ¿qué tal? Bueno, este tenía ahí, en la Vía Layetana, donde está la Casa de Campo, allí en la Plaza de la Catedral, donde está allí ahora está el fomento del trabajo. Antes se llamaba Fomento del Trabajo Español, ahora no sé si es Fomento solo. Pues allí tenía la sede, en el último piso. Ancizu envía a un amigo suyo a que vaya a preguntarle a Escorza a ver qué sabe de Irurita. Y este amigo suyo, que era un policía amigo de Ancizu y de los que le recomendaban, se presenta ante Escorza y le dice, cuando detienen a Irurita, le preguntan el nombre, y él les había dicho a las monjas, no digáis que soy el obispo, decir que me llamo Manuel Luis, y Manuel y de segundo apellido, pues decir Pérez, un nombre común. Entonces, con ese nombre fue inscrito en San Elías. Pero entonces le pregunta a Escorza, ¿usted sabe si Manuel Luis Pérez estuvo en San Elías? Dijo, busca unos papeles, y sí, estuvo aquí. Y entonces dice, pues era el obispo Irurita. Escorza pega un puñetazo encima de la mesa y dice, maldición, que haya tenido yo a en mis manos y no lo haya sabido. ¿Qué decir? Hombre, que si, no que se me haya escapado, no, que no lo haya sabido. Porque si lo llego a saber, hombre, un pez de gordo le sacamos mucho jugo a y esto lo tenemos aquí. El pobre padre Sospedra, que era emérito amigo nuestro en Hispania Mártir y que hizo muchas cosas, tenía una manía de que a Irurita no lo mataran. Y entonces, a través de un libro que escribió un individuo extraño, un pistolero anarquista, bueno, entonces el hombre sostenía que a Irurita no lo mataron los anarquistas. Ancizu
envía por Roma, está aquí, se entrevista con todos, con los de la FAI. Luego, cantidad de gente, no, es que está escondido no sé dónde. Pues a ver, dando dinero a todo el mundo. Pues hay que verlo, no, no, es que no se puede, está en secreto y tal. Bueno, a unos, a otros, no, está lo tenemos escondido, pero en Francia, en Marsella. Y bueno, pues hace un viaje a Marsella, les da dinero, van a Marsella, están sacándole dinero a él de una forma indigna, no sé. Se marcha a Roma en el año 37, escribe el libro, se llama Nobleza Obliga, tenemos nosotros un ejemplar arriba, y dice, no hay noticia ninguna de Irurita. Hasta el año 43, cuando identifican sus restos en Moncada. Y allí se analizan los restos con los métodos de entonces y se declara la madre de los Tort, la señora Tort, reconoce unos puños de la camisa que llevaba Irurita, era más bien bajo. Goñi era más bajo todavía, hay fotos que se ven por ahí, ¿no? Entonces algunos dicen, no, que no podía ser, que era su hermana. Entonces, como llevaba los puños muy largos, le cortó los puños de la camisa. Y entonces analizaron la camisa del cadáver y los puños que tenía recortados la señora Tort, sí, son los mismos, con lo cual no había ninguna duda. Pero bueno, trajeron los restos, los incorporaron, los metieron en el capilla del Santísimo. Cristo de Lepanto no estaba donde está ahora. Irurita lo puso allí. Estaba detrás del altar mayor, en una capilla secundaria. Lo puso allí. Y dijo, yo quiero que mis restos, cuando yo muera, reposen a la sombra del Cristo de Lepanto. Pues ahí lo enterraron. Y ahí está claro. Y yace en latín, aquí está el obispo, tal y cual. Cuando yo tuve una entrevista y una polémica con uno de estos gerifantes de la clerecía, decía, no, es que a Irurita no lo mataron, y tal y cual. Digo, oiga, pues está en el obispado. Si usted cree que no lo mataron, no, hay que esperar unos documentos ahora que se van a abrir sobre el pontificado de Pío XI y tal y cual. Oiga, si usted cree que esto no es así, no, es que tenemos que evitar que haya un fraude y que luego se hundan las demás. Pues lo que tiene que hacer, me parece muy bien, es retirar la causa que el obispado de Barcelona ha presentado en Roma. Y dice, como no está claro, la retiramos. Pero ustedes tienen allí, aquí yace el obispo de Barcelona asesinado en odio a la fe el 3 de diciembre de 1936. Y tiene una causa que así lo prueba en Roma. Y me dice usted que no está claro. Oiga, pues le diga uno de frente bien, pero le diga usted que está dentro del obispado, que es el promotor de la causa, me parece injusto. El obispo Carles, bueno, el obispo Giovanni, era un hombre de mucha categoría humana, y el hombre era muy amigo de nuestro fundador de Hispania Mártir, pero también estaba metido en una serie de grupos y tal, pero siempre apoyó la causa de Irurita. Y en el 50 aniversario del asesinato de Irurita, 3 de diciembre de 1986, organizó en la catedral una misa a las 7 de la tarde con 50 sacerdotes, un solemne aniversario del 50 asesinato de Irurita. Y en un sermón espléndido dice: en aquesta nit fosca i freda del 3 de desembre del 36 va ser afusellat a les tàpies del cementeri de Moncada el nostre obispo Manuel Irurita Almández, categóricamente como obispo de la ciudad en el momento máximo de su 50 aniversario. Bueno, eso son cosas que... No, esto no es lo que dijo a un amigo, como me dijo a mí otro obispo sucesor suyo. Bueno, de Irurita no están claras las circunstancias de la seva mort ni la causa. Yo le digo, mira, las circunstancias no, porque esta gente no asesinaban con notarios y con fedatarios, pero la causa no está clara. Se sintió... Dice, bueno, d'això hauria molt que parlar. Me parece que no, la causa era porque creyeron que era un cura, y a los curas los mataban sin más. Ya era suficiente causa. No sabían que era el obispo. Bueno,
tengo aquí para estar hablando de este tema hasta el año que viene. Por lo tanto, los enemigos de Irurita, corazón de Jesús, dice: reinaré a pesar de mis enemigos y de los que se opongan. Los enemigos, la masonería y todos los grupos marxistas, revolucionarios y anarquistas que estaban. Los que se lo oponen, la clerecía ilustrada que sostiene que la Iglesia de Cataluña es una iglesia distinta de la iglesia del resto de España y por lo tanto tiene que tener trato aparte. Esto de la supremacía y del que somos nosotros mejores y por lo tanto necesitamos comer más, esto ya sabemos que está totalmente al día, ¿no? Pues bien, los enemigos de la beatificación. Entre los enemigos está la masonería. Creo que dice que toda la maniobra que hubo para intentar sacar a Irurita si accedía a las peticiones que hacía Tremolet y que hacía Esquerra Republicana. La salida de Barcelona, los pasaportes los emitía Esquerra Republicana. Los explican todos en sus memorias, todos los que salieron, y ahí estaban estos. Pues Esquerra Republicana estaba trufada de masones. Aquí tengo la redacción de los que había en el último gobierno. Muy curioso el enfrentamiento que hubo entre Irurita y la Esquerra Republicana, la masonería, con ocasión del entierro de Macià. Macià muere el 23 de diciembre del año 33. Macià el hábil, fundador de la Esquerra Republicana, un militar del ejército español. Tuvo una vida bastante complicada, pero era de familia religiosa, tenía una hermana monja. Y cuando estuvo muriendo, la hermana monja fue a verle y llamó al capellán del Palacio del Generalitat para que le diera la extremaunción y lo confesara. Entonces, la familia quería un entierro católico, pero los de Esquerra dijeron que no iban a permitir que el Abi, el padre de todo lo que nos ha venido después, pues que tuviera en la historia un entierro con sacerdotes y con cruz alzada y con tal. Quitaron el crucifijo que había puesto su hermana de encima del féretro y echaron a los sacerdotes que había. Irurita llamaron para que enviase unos sacerdotes para acompañar a la familia en esos momentos. Irurita preguntó: ¿pero se ha confesado? Sí, ya le han dado la extremaunción y tal. Y yo, bueno, pues entonces sí, pero a condición de que el entierro sea católico. Yo dije: no, el entierro no. La familia ya quiere, pero la familia quiere que nosotros, el entierro lo hace el gobierno, no lo debemos hacer nosotros. Una semana antes había estado en Montserrat, las fiestas jubilares, y estaba ya la cosa el 11 de abril. Se producen las elecciones y el 14 de abril. Es decir, que estaba. Irurita hace una pastoral que dice lo siguiente: Cataluña, Cataluña, tú te sientes mal, desasosegada, y piensas hallar remedio en un cambio de postura. Pero ¿a qué lado te quieres cambiar? Vuélvete a tu Virgen. En sus brazos maternales hallarás a Jesús, que es tu única salvación. Arroja de ti lejos la impiedad, la corrupción de costumbres, el espíritu de discordia y todas las plagas morales que han entrado por tus puertas. No es esa la herencia que te legaron tus mayores. No es eso, Cataluña. He aquí el mejor cambio de postura que te conviene. Todos los demás no te darán la salud. Como a un enfermo con los huesos dislocados, de nada le sirve que le cambien de postura en la cama. Mientras los huesos no vuelvan a su lugar, no mejorará.
Esto 4 días antes de celebrar la... Y entonces hace una pastoral que la atacan todos diciendo que es una soflama, y que dice a los sacerdotes: con motivo de las actuales circunstancias, sois ministros de un rey que no puede abdicar. Habían acabado con la monarquía de Sagunto, porque su realeza le es consustancial, y si abdicara se destruiría a sí mismo, siendo inmortal. Sois ministros de un rey que no puede ser destronado, porque no subió al trono por votos de los hombres, sino por derecho propio, por título de herencia y de conquista. Ni los hombres le pusieron la corona, ni se la pueden quitar. Todo se derrumba con el tiempo. Desaparecen los imperios, se borran las naciones, se astillan los tronos, solo el reino de Cristo, la Iglesia Católica, permanece en pie. Hilario Ragar dice: una pastoral de tonos apocalípticos. La que vino después. Bien. Después tiene una serie de pastorales que son realmente admirables. Bueno. En honor de nuestra querida presidenta de la adoración, voy a dar un detalle. Irurita, para la adoración nocturna, tiene una relevancia especial, porque estando de canónigo en Valencia era el director de la adoración nocturna, pero no estaba de acuerdo en que la adoración nocturna fuera solo masculina. Los tiempos, ver a las mujeres por las noches y tal, no era... Pero la adoración nocturna no consiste en que ande la gente por las noches. Como decía Verdaguer, la adoración nocturna va del vespre a la albada, de ahí a la mar. Se entra en el crepúsculo y se sale por la mañana. Dijo: no hay ninguna razón para que esté excluida. La adoración nocturna originaria, Germán Cohen en 1848 en París, la fundó con hombres, pero bueno, había pasado más de medio siglo. Entonces, cuando coronan a la Virgen de los Desamparados como patrona de Valencia, hacen por la noche una adoración nocturna, y la preside Irurita. Estaba el rey Alfonso XIII y estaba la Victoria Eugenia. Y un acto de consagración que dice: soberano Señor sacramentado, aquí tienes a los caballeros de tu sagrario, adoradores nocturnos de Valencia y de España entera. Tu Madre Inmaculada nos ha congregado en torno tuyo, esta es la hora de su triunfo. Pero no le bastaba con que la adoración fuera masculina. Y con la aprobación del arzobispo, que era amigo suyo, Melo, en 1925 apoyó el proyecto de doña Anita Adrienne Moore de establecer en Valencia también la adoración nocturna femenina, para lo que tuvo que superar trabas y obstáculos durante muchos años, hasta que el 25 de julio de 1925 pudo inaugurar la primera vigilia femenina de la historia en todo el mundo, presidida por Monseñor Irurita. La asociación que desde entonces ha tenido un desarrollo espléndido y del cual tenemos muestra esta Santa Casa que nos regaló una adoradora nocturna y que ahora preside nuestra hermana con singular acierto. Bien,
Voy a concluir porque podría estar hablando de muchas más cosas. Santa Teresita, era un devoto entusiasta de Santa Teresita. Estaba en Valencia y tenía que coger un tren para ir a dar una conferencia en un pueblo. Y fue corriendo a la estación y el primer tren que pasaba dijo, este va para no sé dónde, y se subió. Y estando allí, pasa el revisor y le dice, oiga, falta mucho para la estación de no sé dónde. Y esa estación no para. Este es un tren rápido. Y había cogido el correo. Tenía que dar la sermón y soy comiendo a Santa Teresita. Y coge la maleta y se pone en la puerta del vagón. Y antes de llegar, pega entre un frenazo terrible, que tiene que agarrarse porque se va a caer, y para el tren. Abre la puerta y ahorita por dentro baja a la estación. Y ve a la estación que está el jefe de estación con el maquinista y con unos cuantos ahí discutiendo. Y Rita pregunta, dice, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado? Dice, el conductor del tren. Dice, hombre, venía yo por aquí y de pronto veo a una monja en medio de la vía que me está diciendo, y claro, para no atropellarla, tuve que pegar un frenazo y tuve que parar. Y Rita sabía quién era la monja, no dijo nada y se fue a su convento. Y Rita estuvo después hablando con las hermanas de Santa Teresita en Lisieux y le dieron unas reliquias. Y estuvo hablando con Pío XI en Roma y le habló de Santa Teresita de tal manera que Pío XI le regaló un relicario que le habían dado las hermanas de Lisieux a Irurita. Es decir, que la espiritualidad de Santa Teresita, de la infancia espiritual, era la espiritualidad de José Irurita. Y la otra espiritualidad que puso en su escudo puso, ya acabo, ya, no se preocupe, puso los 4 cuadrantes del escudo, puso en uno el corazón de Jesús y al lado la estrella de María que ilumina el corazón de Jesús. Debajo el ajedrezado del escudo del Valle de Baztán, del cual está el pueblo de Irurita, del que él era oriundo su familia, y al otro lado el árbol de la Ulzama, el roble de la Ulzama, rodeado de las cadenas de Navarra, y debajo Oporten y Luz Renare. Y la estrella ilumina y va al corazón de Jesús. Y una vez explica que es su lema. Dice, yo, educado en la escuela monfortiana de San Luis María Griñón de Montfort, y con su libro admirable, La verdadera devoción, la primera frase que dice es, por María vino Cristo por primera vez en el mundo, y por María debe volver a reinar en el mundo. Un congreso que supongo que se celebrará en Barcelona este año, centenario, 1918, congreso monfortiano, y aquí vino Irurita a exponer una de las ponencias. Y tuvo un éxito enorme. Y dice, y luego le encargaron a él que hiciera las conclusiones del congreso. Hay un libro sobre el congreso, que lo tenemos también arriba, y que se explica toda la cosa. En la conclusión décima que él redactó, dice, todo en favor del Sagrado Corazón de Jesús por medio del Corazón Inmaculado de María. Encarece este congreso a todos sus miembros la necesidad de difundir por todos los medios posibles el tratado de la verdadera devoción a la Virgen, el secreto de María, del Beato Luis María Griñón de Montfort, que son los mejores libros para enseñarnos aquel por extenso y este compendio, la doctrina de la santa esclavitud. Y en la conclusión 15 dice, se recomienda como patrón y modelo de la esclavitud mariana al benditísimo patriarca San José. Bueno, podría yo hablar, no he hablado de la infancia, muy curiosa, cuando estaba él, cuando está de capuchino, estudiando capuchino en Monteano, en Santander, luego en Lecaroz y tal, y por qué los capuchinos no le aceptan.
muy extrovertido y tal, igual. Bueno, luego está el maestro en Hostiz y en Zugarramurdi, en las famosas grutas de las cuevas de las brujas allí, tal, bueno. Luego Pamplona vuelve ya otra vez a los estudios, está en Pamplona en los estudios cuando veo que se anuncia un concurso como para cubrir la plaza de tenor, de salmista de la Catedral de Valencia. Y se presenta. Va con una maleta y en la estación le roban la maleta, en la que llevaba todos los vestidos y la menestra que había preparado su madre. Venía a Barcelona para Barcelona y a Valencia. Entonces, ¿qué hace? Con unos marineros que iban allí, y Rita tenía una voz espléndida. Era del Orfeón, fue solista del Orfeón Pamplonés, a sus 20 años. Bien, entonces coge con unas guitarras, va atravesando todo el tren, cantando allí las canciones populares. Y la marina y tal, y igual, con un entusiasmo todos los viajeros, todos echándole luego el platillo, y con eso, cuando vino el revisor, pagó el billete y llega a Barcelona. Bueno, en definitiva, la conclusión es lo que dice el título. A Irurita le mataron porque era un obispo que quería que Cristo reinará efectivamente, no teóricamente. Y en eso se pusieron de acuerdo, como se están poniendo de acuerdo ahora en muchas cosas, los enemigos abiertos, los revolucionarios, ateos, marxistas y de todos los pelajes, ¿no? Y los católicos liberales, que dicen que la religión católica tiene que ser compatible con el liberalismo político y el liberalismo social, y que no hay verdades sino opiniones. Y como decía un amigo mío, opinión por opinión, me quedo con la mía. Si no hay una cosa, pues, por lo tanto, si es opinable, pues oiga, usted diga lo que quiera, yo digo que me da la gana, y no hay nada que discutir. Bueno, pues estaban los unos y otros se pusieron de acuerdo. Los unos le hicieron la vida imposible, Cardó, Vidal y Barraquer. Vidal y Barraquer intentó echar a Irurita de Barcelona. Cuando el cardenal Pacelli, que era entonces secretario de Estado, volvía de Buenos Aires un viaje, llegó a Barcelona y lo cogieron y lo llevaron a ver el Tibidabo en un coche con Vidal y Barraquer, Ventura Gasol y Pacelli. Y en otro iba Irurita, y esto está escrito en las memorias de Vidal y Barraquer. Entonces le dicen a Pacelli: mire usted, Irurita es muy bueno, es un hombre piadoso, es un hombre extraordinario, es limosnero, es rezador, es muy popular y tal, pero no tiene nivel, no tiene la categoría y no tiene la talla que se necesita para un obispo de una sede de la importancia como Barcelona. Por lo tanto, le queremos mucho, pero llévesenoslo. Lléveselo a otra diócesis, a donde usted quiera. Pacelli se lo escuchó muy atento, tomó buena nota de su propuesta y tal. Pero, pues estos, Cardó, que dice nada menos que lo siguiente: Irurita era un hombre belicoso, carlista, intransigente, y lo mataron aquellos a los que él había declarado la guerra, justificando que, claro, si se había enfrentado con ellos. Irurita hace una pastoral en la que declara bajo pecado mortal a todos los que lean los siguientes revistas, que son anticristianas y anticatólicas: La Traca, el Fray Lazo, la no sé cuántas, que es de la Torrasa, y los enumera. Dice, está prohibido a cualquier católico. Levantó aquí el escándalo, aquí todo el mundo: ¿qué es esto? Esto no se puede permitir. Esto es una... No tiene por qué advertir a la gente. Bueno. Si Irurita hubiera querido transigir, y hubiera querido buscar acuerdos, y buscar puntos de encuentro, convivencias, diálogos y tal, hubiera sido un obispo más de los que hemos pasado. Irurita fue mártir porque quiso establecer el reino de Cristo en su diócesis efectivo. Como los tiempos están
viniendo bastante crudos. Creo que algunos me preguntan, oiga, ¿por qué Irurita no lo beatifican? De los 13 obispos mártires, 12, nosotros somos el obispo, no el obispo, era administrador apostólico, han beatificado 9, quedan 3. El obispo Serra, pariente de mi familia, de mi mujer, el obispo de Segorbe, el obispo de Sigüenza y Irurita. No hay ningún problema para los de Segorbe, lo tenían aislado, pero cuando Monseñor Reig llegó a obispo de Segorbe, dijo, voy a abrir causa de todos los mártires de Segorbe. Y abrió causa con 200 sacerdotes religiosos, monjas, seglares, el obispo y su hermano. Nosotros fuimos a declarar, mi suegra que le había dado la comunión y una serie de detalles que sabía y tal. Y en 3 años hizo la causa. Cuando fuimos a beatificar a los mártires de Guadalajara, me había encontrado con el anterior obispo de Segorbe, que era de Olot, donde era también Serra. Y digo, oiga, ¿qué pasa con Serra? ¿Por qué no lo beatificamos? Yo no, es muy compromès. Sería contraproduente. Si han beatificado a Polanco, de Lérida, de Teruel, al lado, ¿por qué no van? Más polémico que a Polanco, ¿no? Si es que había llegado a la diócesis 15 días antes del lanzamiento, no tenía ocasión de haber sido de la fiera, ni haber votado, ni haber hecho... Matemos que el obispo. Pues vino Reig y dijo, adelante. Y está desde el año 2000 la causa en Irurita, ¿por qué no? Un amigo mío, pariente, estuvo hablando en Roma en la causa de los santos. Y dijo, ¿cómo está el tema Irurita? Lo miraron así y le dijeron, lasciate perdere. Caso perdido, déjalo estar. Este es el ambiente que hay en Roma, que es el ambiente que se ha llevado desde aquí y desde esta. Por lo tanto, ahora, los tiempos de Dios son los tiempos. Y si separaron las canonizaciones por causa de oportunidad, cuando el hermano del mártir Valmichana le convenció a Pablo VI de que no era oportuno, decía nuestro fundador, José Noné, después de tiempos de inoportunidad, vendrán tiempos de oportunidad. Y viene luego el gran amigo de los mártires, Juan Pablo II, y levanta la losa de la prohibición, y llevamos 1875 mártires beatificados en los altares. El pobre desgraciado, que está muy enfermo, Hilario Raquer, un benedictino de Montserrat, dijo que no podía haber mártires, no se podía beatificar, porque había una guerra. Mire usted, las guerras no hacen mártires, ¿de acuerdo? Pero las persecuciones religiosas en una parte de una nación, en una guerra, sí, por lo tanto, no. Pues 1875, de los cuales, en el último año, 300. Ya no, ahora Francisco ya es otra ideología, ya ya no voy a decir, pues 300. Los últimos 100 en Barcelona, los claretianos. ¿Cuándo se beatificará Irurita? Yo le pregunto, con un alto cargo del obispado, me dijo, no te pongas tú tan nervioso con esto de Irurita, me dijo. A Irurita se le beatificará cuando Dios quiera. Digo, naturalmente, eso y todo. Ahora, ¿cuándo querrá Dios beatificar? Cuando sea más oportuno y sea más necesario. Recordar el ejemplo de nuestros obispos y de nuestros sacerdotes mártires y de nuestros compañeros seglares mártires, que será el momento en que venga la fase, no solo legal, sino sangrienta, de la persecución. Esto parece que apunta. Por lo tanto, cuando venga la persecución abierta, cuando venga la República y venga lo que es la República a aplicarse, entonces quizá sea el momento en que Dios nos conceda la beatificación de este ejemplo luminoso que tenemos, que es el obispo Irurita. Muchas gracias.